Para analizar este tema con más detenimiento, hemos invitado a Marcel Ramírez, economista y docente de la Escuela de Gestión Pública de la UP. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Buenas tardes, Valeria. Gracias por la invitación. Bien, este tema de la falta de ejecución del presupuesto es un tema que solemos analizar en este programa. ¿Cuál es la razón, profesor Ramírez, por la que los distritos más ricos del país que reciben, digamos, los ingresos a través del canon, no pueden ejecutar el 100%? Porque este balance que se ha presentado en el diario Gestión tiene un corte del 16 de noviembre, ¿no? Es una información bastante actualizada. ¿Cuál es la razón por la que estos distritos no pueden ejecutar este presupuesto asignado? Sí, Valeria, como tú lo mencionas, este es un problema que se repite año tras año. Y claro, cada año se vuelve más dramático porque nos encontramos ante brechas de infraestructura que cada vez nos cuesta más cerrar. El punto es el siguiente. Primero, la descentralización, un proceso que tiene 20 años ya en marcha, no se desarrolló como debió desarrollarse desde un inicio. Por lo tanto, hay niveles de gobierno, como los que se muestra en el informe, hay municipalidades, por ejemplo, pero que no cuentan con el personal capacitado, con la cantidad de personal necesaria, y por lo tanto, no, a pesar de tener recursos, no pueden ejecutarlos y cumplir con al menos el presupuesto que se ha programado para cada año, especialmente en lo que se refiere a proyectos de inversión pública. El proceso de ejecución de proyectos de inversión puede resultar algo complejo y muy técnicamente especializado. Y si el personal a cargo no cuenta con la suficiente experiencia, puede ser que esto genere demoras, contratiempos, sobrecostos y al final, pues simplemente las obras no se terminen de ejecutar, en algunos casos incluso queden inconclusas, en otros casos simplemente ni siquiera se inicia. Pero también hay que recordar algo. El canon es un mecanismo muy particular. El canon equivale al 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. Y tiene una ley que establece la manera en que se redistribuye entre gobierno regional, municipalidades, provinciales y distritales, y universidades públicas. Lamentablemente, la manera como está distribuido el canon hace que en ocasiones hayan distritos pequeños en población, pero que reciben gran cantidad de recursos. Entonces, el canon también es un mecanismo útil, pero que requiere ser revisado. Esto lo sabemos desde hace al menos 10 años y no se ha hecho nada en realidad para mejorar las capacidades de gestión de niveles de gobierno que son muy pequeños, pero que por momentos llegan a recibir grandes cantidades de dinero. Profesor, y ahí me quiero detener para que las personas que nos están viendo de repente un poco entiendan que el dinero que ingresa a una jurisdicción o digamos al gobierno municipal, regional del canon, el dinero que ingresa a través del canon o por el canon, ¿en qué se puede invertir y en qué no? Porque muchas personas de repente tienen la idea de que el dinero que entra por el canon lo puedo invertir en construir pistas y qué sé yo, y carreteras. ¿Es así? Porque me parece que apunta más a un sector educativo. El canon, justamente debido a que proviene de la recaudación por la explotación de un recurso natural, y hay que recordar que no solo hay canon minero, también hay canon forestal, gasífero, y por lo tanto corresponde a la explotación de un recurso, y por ello la ley establece que el único destino de este dinero es para proyectos de inversión pública, de todo tipo, de toda naturaleza. Entonces, el punto es que es lógico que las regiones y los municipios y los departamentos, las provincias y los distritos tienen grandes necesidades y seguramente brechas de infraestructura. El problema es que convertir el dinero en una obra requiere capacidades de profesionales, de técnicos, requiere procesos que pueden ser en ocasiones requerir justamente una experiencia en el manejo. Y es probable que en algunos casos la gran cantidad de dinero incluso no se corresponda con las necesidades del departamento o específicamente del distrito. Distritos que pueden tener muy pocos habitantes, pero recibir, como lo señalé, cantidades muy grandes de canon. Entonces,
El canon, debido a que proviene de explotar un recurso natural, se destina exclusivamente a inversión pública. No puede destinarse a pagar planillas, a bienes y servicios, o lo que se llama gasto corriente, sino a gasto de capital. Y es lógicamente un recurso muy valioso, pero lo necesitamos desde hace mucho tiempo, que alguien más en el Poder Ejecutivo se comprometa con mejorar la calidad de la gestión a este nivel de gobierno. Es muy probable que de repente la descentralización en estos niveles de gobierno esté causando problemas al fragmentar tanto el recurso en tan pequeños distritos, en donde las capacidades, hasta ahora al menos, no se ha visto que estén a la altura del reto que implica invertir o ejecutar proyectos de inversión pública. Y eso, por ejemplo, entonces entiendo por la explicación que usted brinda, que la falta de ejecución o la incapacidad de ejecución de estos presupuestos o del dinero que ingresa a ciertas jurisdicciones pasa por el capital humano, el perfil del profesional y también por lo engorroso que puede ser la tramitología, digamos, en el Estado. ¿Son, digamos, dos razones que explican esto? Hay dos razones. Una, las capacidades del personal que tiene a cargo la formulación, evaluación y ejecución de los proyectos. Pero por otro lado, todos estos profesionales tienen que cumplir con normas que se diseñan en los niveles centrales, en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y a pesar de que ha tenido varios ajustes a lo largo de los años, desde que era SMIP y ahora que es InvierteP, buscando simplificar un poco los trámites, todavía existen dificultades y, por ejemplo, mucho se lograría si se utiliza más el mecanismo de obras por impuestos y menos el mecanismo de contratación directa. En otras palabras, ceder más de la responsabilidad al sector privado en no solamente la ejecución, sino también la formulación incluso de proyectos. Yo personalmente considero que necesitamos orientar mejor la gestión de los proyectos, incluso agrupar proyectos, usar mecanismos tipo los que se usaron en los Panamericanos y más uso de la obra por impuestos, porque justamente los gobiernos regionales y locales que tienen canon son los que pueden utilizar obras por impuestos. Y eso ayudaría muchísimo a la ejecución y a tratar de cumplir mejor con la programación de los presupuestos de inversión pública en las municipalidades del país. Y esa iniciativa tiene que partir evidentemente del gobierno, del Ejecutivo, del gobierno central. En realidad, obras por impuestos es un mecanismo que está disponible, pero es de uso voluntario. Es decir, el alcalde o el gobernador pueden decidir ellos priorizar un proyecto para ejecutarlo por contratación directa o por obras por impuestos. Yo creo que desde un nivel central debería darse una mayor exigencia en el uso de obras por impuestos. Ya no tiene que ser algo tan voluntario, porque hemos visto que es una mejor forma, más eficiente y más eficaz de ejecutar inversión pública, mientras seguramente vamos mejorando las capacidades del personal dedicado al sistema de inversión pública y también, ¿por qué no?, mejorando todo lo que son las normas y procedimientos que permiten llevar adelante la inversión pública desde usando pues, las mismas normas del propio Estado. Ahora, muchos se estarán preguntando de qué manera nos podría afectar al peruano de a pie, digamos, esta falta de ejecución del presupuesto que ingresa a los municipios y a los gobiernos regionales. ¿Cómo lo sentimos en el día a día? Bueno, el recurso público debe convertirse en bienestar de toda la población a través de justamente la construcción de obras que mejoran la calidad de vida de las personas. Hablamos de obras de agua y saneamiento. Por ejemplo, la mayor cobertura de redes de agua y desagüe para poblaciones vulnerables. Hablamos de caminos distritales, vecinales, puentes. Es decir, no ejecutar recurso público destinado a inversión pública es probablemente el mayor crimen que puede existir, porque las brechas de bienestar se reducirían significativamente. Es decir, mejoraría la calidad de vida de las personas, se acercarían los pueblos entre sí para desarrollar más mercados, la población podría incluso llegar más rápidamente a centros de salud de mayor grado de especialización, si es que tuviéramos
un cierre de brechas mucho más riguroso. Y un punto más, Valeria, si me permites. Sí. Se escuchó al inicio del gobierno la intención incluso de desactivar un organismo como Provías descentralizado. Y justamente Provías descentralizado tiene como fin mejorar la capacidad de gestión en lo que a infraestructura vial, vecinal y provincial se refiere. Porque la alternativa, que es darle el recurso directamente a la municipalidad, puede ser incluso peor que la situación actual. Entonces, son varios los temas que hay que tomar en cuenta y deberíamos estar escuchando de las autoridades que se estén ocupando de esta integridad de problemas. Me parece Lo incluso, dramático es que... Sí. Me parece que el presidente justo en este discurso de clausura ante cada ejecutivos, profesor, hablaba incluso de estas obras por impuesto y también las APPs como parte del mecanismo de inversión. ¿Es una muy buena salida, es una muy buena iniciativa por parte del gobierno nacional? ¿Cómo lo ve usted? Tomemos en cuenta que APPs, asociaciones público-privadas y obras por impuestos son mecanismos en los que hay un mayor peso de responsabilidad del sector privado. Y eso implica aceptar que en ocasiones el sector público y sus propios procedimientos no son tan eficaces y mucho menos eficientes. Priorizar APPs bajo un correcto diseño y por lo tanto apoyar a las instituciones encargadas de la regulación de estos contratos, por ejemplo la ATU, en lo que se refiere a transporte público en Lima y Callao, tiene a su cargo los contratos de concesión del metropolitano. Entonces, necesitamos que el Estado se vaya especializando más en gestión de contratos y vaya trasladando un poco más de labor práctica de ejecución de inversión y de formulación al sector privado, de manera que podamos ir aprovechando mejor el recurso público que justo en estos momentos empezamos a recibir de manera más excepcional, justamente por el precio del cobre que está tomando niveles pues históricamente altos, y eso va a significar más canon. Pero si no tenemos capacidad para ejecutarlo, se está desperdiciando el recurso público y el más perjudicado siempre va a ser la población más vulnerable. Ahora, y luego vemos quizá que luego de la segunda mitad o el último trimestre del año se empieza a ejecutar esto con mayor apresuramiento y lo que vemos es una inversión no pensada, no estratégica. Necesitamos seguir estructurando mejor los planes de desarrollo regionales y locales concertados, priorizando justamente ahí cuáles son las necesidades de infraestructura y en coordinación con el MEF, que yo sé que ha hecho un buen trabajo en permitir habilitar recursos de canon de manera más anticipada, no tener que estar corriendo justamente hacia finales del año para ejecutar o al menos desembolsar o al menos suscribir un contrato y devengar tal vez un primer desembolso que al final termina siendo algo muy formal. Recordemos también que estamos a un año de un cambio de gobierno justamente a nivel subnacional. Así que tenemos que prestar bastante atención en fortalecer esas capacidades y de repente incluso repensar un poco cómo la descentralización está aportando o de repente está complicando lo que es el cierre de brechas en algunos niveles distritales o locales en lo que a infraestructura se refiere. Clarísimo, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Marcel Ramírez, economista y docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Economía para Todos.